Muy bien, hermanos. Luego de haber disfrutado del orden litúrgico, es ahora donde vamos a tener este momento de exhortación de la palabra de Dios. Los invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 2, versículos 13 en adelante, del 13 al 23. Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 23. La matanza de los niños. Texto ideal para después de un bautismo. Dice así la palabra de Dios. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oremos otra vez más. Amado Dios, estamos delante de tu texto, delante de tu palabra, delante de tu santa palabra, y rogamos que tú nos bendigas, oh Señor. Tú puedas calmar mi corazón en esta hora, tú puedas guiar el corazón de mis hermanos, Señor, y de esta manera todos ser instruidos por tu santa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas veces en la vida pasamos por momentos difíciles. Muchas veces en nuestra vida pasamos por persecución. Y de hecho nuestros hermanos acá, especialmente José y María, estaban pasando por una persecución. Nuestros hermanos a lo largo de todo el Nuevo Testamento pasaron por grandes persecuciones. Y ahí uno podría empezar a cuestionar al cristianismo, o el mundo podría empezar a cuestionar al cristianismo acerca de la grandeza de Dios. Si Dios es tan grande, ¿por qué no hace algo al respecto? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no evita que sus hijos mueran en este mundo? Si Dios es tan grande, tan amoroso y tan poderoso, ¿por qué no evita el sufrimiento de sus hijos? Y es aquí donde nosotros vamos a ver en este texto 2 causales del sufrimiento. Pero al mismo tiempo también vamos a ver un gran pero que trae esperanza a nuestro corazón. Entonces vamos a ver 2 causales, 2 entes que traen sufrimiento a nuestra vida, pero al mismo tiempo un gran pero que trae esperanza a nuestro corazón. Veamos cuáles son esos elementos que traen persecución y sufrimiento a nuestra vida. El primero de ellos que podemos ver directamente en este texto es precisamente los hombres del mundo. El corazón de los hombres del mundo es un corazón que busca poder. Es un corazón que busca reinos para sí mismo. El corazón de los hombres de este mundo es un corazón totalmente lleno de sí mismo.
y que va a destruir todo aquello que se le interponga. Y lamentablemente, el corazón de nosotros, hijos de Dios, no es tan diferente. Veamos un poco qué es lo que pasa acá con la figura de Herodes. El texto comienza diciendo: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y es aquí donde este ángel le da instrucciones. Y de hecho le dice que huya para Egipto y que permanezca allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Por qué habría de perseguir a un niño recién nacido Herodes? Porque estaba profetizado que sería un rey que se levantaría sobre todo rey de este mundo. Y es ahí donde Herodes, lleno de sí mismo, ve amenazado su trono, ve amenazado su lugar exaltado. Y es ahí donde sus ojos se ven totalmente cegados. Y por eso es capaz de incluso matar a los pequeños menores de 2 años, con tal de permanecer en su posición, con tal de permanecer en su trono. Su corazón se había exaltado creyéndose a sí mismo como Dios, como el gobernante de todo lo que existe, como aquel capaz de dar y quitar la vida. Su corazón estaba lleno de sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este mundo? En este mundo nosotros luchamos exactamente la misma batalla. Luchamos contra un mundo lleno de sí. Luchamos con un mundo que busca posiciones de poder. Aunque sea el poder más diminuto que exista, aún así el ser humano lo anhelará y se aprovechará de él. Muchas veces nosotros nos vemos enfrascados en discusiones que cuando las miramos hacia atrás no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque estamos batallando por nuestros propios tronos. Por eso mismo yo les decía que nuestro corazón, a pesar de haber sido alcanzados por la gracia, aún continúa contaminado. Aún continúa contaminado con nosotros mismos. Y más encima, cometemos el error de dejarnos contaminar por este pensamiento del mundo. ¿Cuántas veces no hemos estado enfrascados en peleas con la persona que más amamos? Y no cedemos porque nosotros tenemos la razón. Y no somos capaces de ceder y ver el daño que estamos haciendo. Porque ¿cómo voy a pedir perdón yo si es la otra persona que tiene que acercarse primero? Si es él o ella el que tiene que venir primero y estar delante de mí y arrodillarse y pedirme perdón. ¿Por qué yo, si yo tengo la razón? Entonces es ahí, en esa dinámica familiar o en esa dinámica de relaciones, donde nosotros inmediatamente empezamos a cultivar nuestros tronos de poder. Diminutos, ridículos, pero aún así luchamos por mantenerlos. Nuestro corazón se ve contaminado constantemente por el mundo. Y nos ciega, así como Herodes fue cegado, y no nos damos cuenta del daño horrible que estamos cometiendo, de lo que estamos trayendo a las relaciones interpersonales, de cómo estamos quebrando el corazón de otras personas, incluso de los seres más amados. De hecho, después se nos habla qué fue lo que hizo Herodes, desde el versículo 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado, fíjense, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Ese se enojó mucho suena suave, pero en verdad es muy profundo. De hecho, su enojo era tal que fue ahí que mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Cuando se vio burlado. Entonces, cuando se vio a sí mismo como pequeño, como inferior, como alguien que no tenían en cuenta, como alguien que los demás no veían el poder que él creía tener, es ahí donde su corazón se desploma, porque vio que su ídolo se caía del pedestal donde él lo había levantado. Los hombres, los seres humanos, somos terribles, porque hacemos batallas gigantescas
cuando nuestro ego se ve lastimado. Cuida tu ego. Cuida la visión que tienes de ti mismo. Porque ciertamente eso te llevará a la caída. Eso te llevará a la ruina. Entonces el primer elemento que nosotros vemos en este texto es precisamente que la persecución viene del corazón humano, viene de los seres humanos, tanto nuestro propio corazón humano como el corazón de cada uno que nos rodea. El sufrimiento, el primero que nosotros vemos acá acerca de la persecución, viene de cada uno de nosotros, de los seres humanos. Nosotros fallamos. Fallamos por distintas razones. Fallamos por pereza. Fallamos porque no queremos caminar la milla extra. No somos capaces de cuidar al hermano que está necesitado. ¿Por qué? Porque probablemente nuestro corazón se ha llenado de sí mismo. Y es un error en el que todos caemos. Todos hemos caído. El siguiente elemento no está tan visible en este texto, de hecho está en otro texto, pero sí en el mismo evento. Entonces nosotros vemos que la persecución viene del corazón humano, pero también viene del mismo Satanás. Y aquí yo los invito a ir a otro texto que habla de este evento, pero habla desde otra perspectiva. Y vamos a ir a Apocalipsis 12. Entonces los invito a ir a Apocalipsis 12. Dice así, Apocalipsis 12, versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una grande señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer simbólicamente hace referencia a algo bueno, porque tiene señales que son buenas. Ella está vestida del sol, algo luminoso, la luna debajo de sus pies, eso tiene que ver con un cierto gobierno que hay de parte de ella, y de hecho la idea de la corona de 12 estrellas apunta, el número 12 generalmente es el número de la iglesia, ¿ya? Ahora, si es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, eso no lo sabemos todavía. Después sigue el texto, dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces este símbolo hace referencia precisamente al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que de él habría de nacer el Redentor. De él, de ese pueblo, habría de nacer el Salvador. ¿Ya? Entonces ese es el simbolismo que aquí se nos presenta. También, versículo 3, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Un bicho bastante feo. Ya, entonces tenemos este dragón escarlata, un rojizo bien oscuro, que tenía 7 cabezas. Esas 7 cabezas, el número 7 simboliza algo completo. ¿Ya? Y la dinámica de las cabezas, o el símbolo de las cabezas, simboliza un liderazgo. Entonces, este ser tenía un liderazgo completo. ¿Ya? Y también tenía 10 cuernos. El número 10 simboliza mucho. Como cuando nosotros decimos, no, eran decenas de personas. El número 10, mucho. Y cuernos, en Apocalipsis, simbolizan poder. Entonces tenía un liderazgo completo y al mismo tiempo tenía mucho poder. Y en sus cabezas 7 diademas. O sea, tenía algo de gobierno completo, pero las diademas acá, la palabra en griego, hace referencia a una corona pero falsificada, traída de AliExpress, una corona china, ¿ya? Entonces era una corona pero falsificada. Entonces vemos que este ser, este dragón que aquí aparece, tiene un liderazgo completo, tiene mucho poder y al mismo tiempo ese liderazgo es falso.
Después, versículo 4, su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este ser que está acá siendo mencionado, además toma la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué son las estrellas del cielo? Ángeles, a modo general. ¿Ya? Después en otros textos de Apocalipsis aparece la especificación, especialmente en el capítulo 1 de Apocalipsis se dice que las estrellas son ángeles. ¿Ya? Y toma la tercera parte. Aquí está hablando de la rebelión que existió en el cielo, en la persecución contra, o en la rebelión de Satanás en contra de Dios. ¿Ya? Y fíjense, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿De qué estamos hablando acá? Precisamente de Satanás intentando evitar el nacimiento de Cristo. Es el texto que nosotros acabamos de leer. Es el texto de Mateo capítulo 2. Cuando Herodes manda precisamente a matar a los niños para evitar que naciera el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, él estaba así siendo guiado por detrás por Satanás, quien tenía el mismo propósito. ¿Esto exculpa a Herodes? En ningún motivo. El corazón de Herodes estaba totalmente corrupto y quería evitar el nacimiento del Salvador. Quería evitar el nacimiento del Rey de Reyes. Y a esa corrupción se alía la obra de Satanás, que también quiere evitar el nacimiento del Salvador. Quiere devorar al hijo de la mujer tan pronto como naciera. ¿Por qué? Porque Satanás sabía perfectamente que el que iba a nacer de esa mujer pisaría su cabeza y acabaría con todo ese poder que es mencionado acá, todo ese liderazgo que es mencionado acá. Destruiría precisamente a Satanás. Versículo 5, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro y a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En este versículo se resume toda la obra de Cristo, donde vemos a este hijo que nace, pero que al mismo tiempo es arrebatado para Dios, es decir, muere en una cruz, después es enterrado, después resucita y asciende a los cielos, perfectamente cumpliendo su obra. Y además, después se nos dice que esta mujer huye al desierto, donde es sustentada, es cuidada. El versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Y aquí se nos explica quién es esa serpiente antigua, ese gran dragón, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, esa tercera parte de los ángeles, lo que hoy en día llamamos demonios, fueron arrojados con él. Entonces nosotros vemos cómo constantemente a lo largo de la historia se nos cuenta acerca de la derrota de Satanás. Satanás intentó derrotar a Dios en el huerto del Edén, al hacer con que Adán y Eva comieran del fruto. Pero a pesar de lograrlo, él fue derrotado, porque Adán y Eva no murieron, porque disfrutaron de la misericordia de Dios en ese momento. Y es ahí donde Dios vence. Después constantemente Satanás haciendo su obra de culpabilidad en los hombres, haciendo su obra de evitar de que nazca el Salvador. Y nosotros vemos una constante historia de mujeres infértiles en el Antiguo Testamento, y que esas mujeres infértiles dan a luz sus hijos, que son la semilla del Salvador que vendría. Y ahí nosotros volvemos a ver cómo Satanás es derrotado, porque Dios es todopoderoso, porque Dios gobierna por sobre todas las cosas, porque Dios reina y Él es el que manda. Después nosotros vemos la persecución y la matanza de los hijos, de los niños en este momento, en este texto que nosotros leímos de Mateo 2. Y aún así, Dios
cuida, Dios guía a su pueblo y permite el nacimiento de su Hijo. A pesar de todos los planes de Satanás, aún así Dios vence. Entonces, a lo largo de todas estas derrotas, así como Herodes se llenó de ira al ver su pequeñez, Satanás también se llena de ira al ver su pequeñez. Y luego de todas estas derrotas, ¿qué pasa? Versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, la iglesia del día de hoy. Cada uno de nosotros. Hoy en día, ¿por qué sufrimos persecución? ¿Por qué el mundo mira a la iglesia y dice son un montón de estúpidos que no tienen capacidad de pensar? Son borregos llevados de un lado para el otro. ¿Por qué el mundo dice que nosotros no tenemos argumentos para discutir en la batalla cultural? ¿Por qué el mundo dice que nosotros no somos capaces de pensar? ¿Por qué el mundo incluso llega en algunos países a perseguir físicamente a la iglesia de Dios? Porque Satanás está lleno de ira. Porque siempre ha perdido y siempre perderá. Y más encima, sabe que tiene poco tiempo. Porque pronto volverá nuevamente el Salvador. Y es ahí donde Él será totalmente destruido. Él ha sido arrojado a la tierra. De hecho, fíjense cómo hay un texto un poco antes de este Apocalipsis 12. Precisamente Apocalipsis 12, versículo 11 en adelante, dice así: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, fíjense cómo Satanás, que es el acusador, ya no acusa a nuestros hermanos que están en el cielo, porque él ya no tiene acceso a ellos. De hecho, el mismo versículo 10 nos habla de eso. Después usted lo puede leer en su casa. Habla cómo Satanás fue expulsado de los cielos una vez que Cristo murió en la cruz. Y ya no tiene acceso a ellos como lo tenía antes. ¿Se acuerdan del libro de Job? Cómo ocurre que Dios empieza a conversar con los ángeles y entre medio de ellos está Satanás. Y Dios le pregunta dónde andaba. Y ahí Satanás le dice, de andar por la tierra y de rodear por ella. Y es ahí donde viene a tona precisamente todo el tema de Job, donde Dios le pregunta, ¿acaso no había visto en ese andar por la tierra a su siervo Job? Y Satanás ahí empieza con su cola a moverla por todos lados y decir, bueno, quítales todas sus cosas, porque Él te adora, porque tú lo llenas de bendiciones. Y después le dice, quítale su salud. Pues le dice, quítale a sus hijos. Y es ahí donde empieza a atormentar Satanás a Job, a través de el quitar todas estas cosas, a través de las pesadillas que le daba constantemente, a través de las burlas que sufría Job de los niños que vivían a su alrededor, porque cuando Job se paraba se le caían los gusanos, a través incluso de las palabras de su esposa, a través de las palabras de sus amigos que eran hirientes más que cualquier espada. Entonces todos esos tormentos venían de Satanás. ¿Por qué? Porque lo acusaba constantemente. Nosotros hoy en día estamos en una posición mucho más privilegiada que la de Job. Somos más ricos que Job, porque Satanás ya no nos acusa delante de nuestro Dios. Ya no está delante de Dios diciendo, mira a Guillermo, haz esto con él, haz esto otro con él, él no te adora como corresponde. Ya no tiene acceso a los cielos, porque quien está en los cielos ya no es un acusador, sino que es un abogado que tenemos delante del Padre, que es Cristo Jesús nuestro Señor.
Pero aún así, Satanás continúa acusándonos. Nos acusa a través de distintas enseñanzas que hay en el mundo y nos acusa directamente a nuestro corazón. ¿Has pasado por esos momentos cuando estás triste o cuando has pecado o cuando estás luchando con alguna tentación y de hecho caes y tienes este pensamiento en tu cabeza? Yo ahora debería orar delante de Dios porque acabo de embarrarla feo. Y inmediatamente surge otro pensamiento en tu corazón. Pero ¿cómo voy a orar ahora? No puedo ser tan cara de palo. Mejor más adelante. Es un pensamiento diabólico. ¿Por qué? Porque nuestro Padre a lo largo de todas las Escrituras nos dice: yo soy tu Padre. Ven a mí cuando lo necesites. Ven a mí cuando caigas. Ven a mí cuando estés sufriendo persecución. Ven a mí cuando estés sufriendo tentación. Ven a mí cuando estés cargado y cansado. Ese es el mensaje de nuestro Padre en la Escritura. Pero Satanás, como nos acusa a nosotros mismos, lo que hace es decirnos: no vayas. Límpiate tú primero con tus propias fuerzas y después anda para allá. Y eso jamás va a pasar. Lo único que hace ese pensamiento es alimentar nuestro ego y alejarnos de Dios. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque hay hombres que tienen su corazón lleno de sí mismos, incluidos nosotros, y porque hay un Satanás que le encanta alejar a los escogidos de Dios de su Padre. Pero el texto de Mateo 2 nos presenta un gran pero a esa persecución. ¿Cuál es ese gran pero que trae esperanza a nuestro corazón? Si se fijan, en momentos bien específicos, el texto menciona unas palabras hermosas. Por ejemplo, versículo 15, cuando se le dijo a José que fuera a Egipto con su hijo y con su esposa. Dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. O el versículo 17, después de que Herodes mandó matar a los niños, dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemidos, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. O incluso más adelante nosotros vemos cómo el versículo 20 en adelante, después de que otro ángel se le apareció a José en sueños, dice, versículo 20, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño, a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba de Judá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Para qué? Para que se cumpliese constantemente. Después de cada movimiento del texto, se concluye con: para que se cumpliese lo que dijo el Señor en su palabra. Nosotros podemos ver persecución a nuestro alrededor. Nosotros mismos podemos sufrir esa persecución. Nosotros mismos podemos sufrir las consecuencias del corazón negro de cada uno de los que nos rodea. Podemos sufrir las consecuencias del corazón pecaminoso que cada uno de nosotros tiene. Pero aún así, sabemos que el Señor reina. Aún así, sabemos que todo lo que ocurre en este mundo está guiado por la mano poderosa de nuestro Dios. Y no solo esa mano poderosa, sino que también esa mano paternal para con cada uno de nosotros. Por esa mano que guía cada uno de nuestros pasos. Esa mano del Padre que le enseña a su Hijo a caminar, tomándolo de sus manos para estar ahí delante de cualquier peligro. ¿Cuál es el gran pero delante de la persecución? Que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
que Dios es aquel que gobierna todo lo que ocurre en este mundo, que no hay un centímetro sobre este planeta sobre el cual nuestro Dios nos diga: esto es mío y a mí me pertenece. Nuestro Dios gobierna tu vida. Y Él comenzó una obra en tu corazón. Comenzó una obra en ti. Y Él es fiel y justo para completarla. Para guiarnos en cada uno de los momentos de nuestra vida. A lo mejor tú hoy en día estás sufriendo. A lo mejor tú hoy en día tienes tu corazón quebrado por causa de los pecados que otros han cometido en tu contra. A lo mejor tú tienes tu corazón quebrado por algún pecado que habita en él. Te invito a acercarte a tu Dios. Te invito a acercarte a tu Padre, a correr a sus brazos, a correr a los brazos de aquel que gobierna todas las cosas, a correr a los brazos a aquel que en su palabra Él mostró que Él entregaría a su Hijo por cada uno de nosotros, y Él cumplió. Y eso es lo que nosotros celebramos en esta Navidad, que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios cumple sus promesas y que nuestro Dios guía cada uno de nuestros pasos, hasta los más tristes que podamos tener. Él está a tu lado. Y eso celebramos en nuestro corazón. Y eso celebramos en este Adviento. Eso celebramos en toda nuestra vida. Que Él es Dios, que Él reina, que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Los invito a orar en este momento y descansar en nuestro Dios. Amado Dios, tenemos nuestro corazón cansado y cargado, Señor. Cansado y cargado por las situaciones que nos toca vivir en nuestra vida. Cansado y cargado por los pecados que otros realizan en nuestra contra. Cansado y cargado de los pecados que habitan en nuestro corazón, Señor. Cansado y cargado de los sufrimientos humanos, como también de las persecuciones de Satanás, que puede arrebatarnos a nuestros seres más queridos, Señor. Y es por eso, oh Dios, que vamos delante de ti, Señor. Porque tú reinas por sobre todo lo que existe. Porque tú gobiernas todo lo que existe. Que tú tienes un plan perfecto para nuestra vida. Y te rogamos, oh Dios, que le ayudes a nuestro corazón a descansar en ese maravilloso plan. A que al momento que nosotros disfrutemos de estas fiestas, podamos en nuestro corazón disfrutar de la presencia tuya en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu arda en cada uno de nosotros, Señor. Y de esta manera seamos más semejantes a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta hora. Amén.